Bienvenidos, yo soy el pastor Kevin de la iglesia White Oak Centro de Alabanza aquí en Blair, Virginia, y queremos que sepan que para nosotros es un privilegio que están con nosotros hoy para compartir de la palabra de Dios. Nuestro propósito hoy es enseñarles la palabra para que podamos crecer en las cosas de Dios y para no seguir en las cosas que no le agradan a Dios, sino en las cosas que le agradan a nuestro Señor. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que nos va a ayudar en nuestro camino espiritual, en nuestro caminar con el Señor, que es muy importante. Y quiero que empecemos en el libro de Mateo, capítulo 7, empezando en el versículo 13 al 14. Dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Está hablando aquí de dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Y Jesús está diciendo que el camino ancho es el camino más fácil de encontrar, porque en ese camino no hay que pensar en nuestras vidas espirituales. No tenemos que estar pendientes en las cosas, según dice la Biblia, o en las cosas que debemos de hacer o no de hacer, o en seguir el plan perfecto de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una vida exitosa. Él quiere que nosotros podamos hacer las cosas que Él dice que podemos hacer y que hagamos las cosas que Él dice que podemos hacer. Pero la cosa es que tenemos que basarnos en la palabra de Dios y tenemos que apropiarnos de lo que esta palabra nos dice. Y aquí Jesús nos está enseñando de un camino ancho y un camino estrecho. Y para nosotros seguir a Jesús, Él está diciendo que tenemos que encontrar el camino estrecho y entrar en ese camino y seguir ese camino hacia llegar a Él, a nuestro destino eterno con Él en el cielo. Pero Él dice que el camino ancho es fácil de encontrar y hay muchos que lo hallan. ¿Por qué? Porque como dije antes, no hay que pensar, podemos vivir como nos dé la gana, podemos decir, ay, esto me gusta o aquello me gusta, o a mi carne le gusta esto, me gusta ver esto, o me gusta hacer aquello. Caminamos sin pensar, caminamos de una forma loca, digamos, haciendo las cosas y los placeres de este mundo, cuando Jesús dice que tenemos que encontrar el camino estrecho. Entonces, hablemos un poco de este camino estrecho. Lo que quiere decir en estar en el camino estrecho es que es un camino de tomar muchas decisiones. Cuando nosotros seguimos a Jesucristo y las cosas de Cristo, tenemos que darnos cuenta de que hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, en la Biblia Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él dice, escoge pues la vida para que vivas. Entonces ahí Dios puso que tenemos que tomar una elección. Tenemos que decir, yo tomo esta decisión de elegir este camino para que yo viva y para que las cosas me vayan bien conforme a la palabra de Dios. También Josué dijo, él dijo, ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces es una elección que tenemos que tomar nosotros de nuestra parte. Miren, podemos seguir el camino ancho, eso sí se puede hacer. Pero en ese camino, dice la Biblia, que ese camino nos lleva ¿a qué? A la destrucción. ¿Qué destrucción? Bueno, muchas veces podemos ver destrucción en nuestros cuerpos físicos, en nuestro alrededor físico, pero también esto se refiere a lo espiritual. Cuando nosotros llegamos al fin de nuestra vida, cuando pasamos de esta vida en la eternidad, ¿cuál será nuestra eternidad? ¿Una eternidad con el Señor o una eternidad en el infierno? Lo que se llama destrucción. Claro, es fácil el camino ancho porque no tenemos que pensar, no tenemos que analizar nada. Nosotros vivimos, como dije, como nos dé la gana, haciendo lo que queramos hacer. Pero dice que nos lleva a la perdición, que nos lleva a destrucción. Pero esta es la cosa. La Biblia dice que hay placer en el pecado por un tiempo. Dice que los deleites del pecado son temporales, pero la Biblia también dice que el pecado nos alcanzará. Entonces habrá consecuencias
que pagar. Y tenemos que pensar en esto y estar pendientes en lo que la Biblia nos enseña de esto. Todo tiene que ver con tomar decisiones, decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones basadas en la Biblia. Yo sé que a veces es difícil y el viejo hombre quiere levantarse en nosotros, pero nosotros démonos cuenta de una cosa. La palabra de Dios nos dice que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él nos hace una criatura nueva y las cosas viejas ya pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Él nos hace una persona nueva por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Él nos da el nuevo hombre, pero tenemos que despojarnos del viejo hombre, así como dice la Biblia. Entonces, démonos cuenta, dice que la puerta también es estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque la Biblia dice que solamente hay un camino a Dios y Él se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús mismo dijo, no, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces démonos cuenta que no podemos entrar a Dios ni al cielo por cualquier religión o por cualquier santo o por cualquier creencia que el mundo tenga, que el hombre tenga. Solamente hay un camino. Ahora, mucha gente va a decir, ay, sí, yo creo en Dios y yo creo que Él existe. Yo también creo que Jesús es el Hijo de Dios y que fue un buen hombre. Ok, está bien creer eso, pero también la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y aquellos demonios, podemos asegurarles que esos demonios no están en el camino estrecho, sino en el ancho. Entonces es más que simplemente creer en eso, es tomar una decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y de empezar a vivir para Él, de vivir una vida conforme a las cosas de la Biblia, a las cosas de Dios y decir, yo tomo la decisión de seguir la Biblia y hacer a Jesús el Señor y el Salvador de mi vida. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 24, si tienen las Biblias aquí. Él dice aquí en Lucas 13, 24, Él dice, esforzaos, esforzaos. Esa palabra esforzar significa agonizar, significa fervientemente trabajar por entrar por la puerta angosta. Él dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo que está diciendo cuando muchos procurarán entrar, está refiriéndose a muchos de aquellos que van a decir, pero Señor, yo creía en ti. Cuando lleguen a la muerte y al juicio de Dios, van a decir, pero Señor, yo creía en ti. Señor, yo asistía a la iglesia. Señor, yo ayudaba a los pobres. Y el Señor está diciendo, no se basa en las obras, porque nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Entonces nosotros elegimos estar en este camino estrecho con el Señor, no por las obras que hagamos, no, sino por nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero una vez que estemos ahí en este camino, tenemos que entonces esforzarnos a vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que trabajar fervientemente y démonos cuenta otra vez, me repito, que Jesucristo es el único camino al Padre. Si queremos llegar a Dios Padre en nuestras oraciones o pedir que Él haga algo para nosotros, o confiar en Él, o rogarle a Él, o pedir ayuda de Él, nosotros tenemos que hacerlo por medio de Jesucristo, porque el libro de Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cual el hombre puede ser salvo, solamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces es creer en Él, pero después es ponernos en ese camino y vivir conforme a las cosas de Dios. Ahora, para estar en este camino estrecho, tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo y quererlo. El Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo de Dios que está aquí en esta tierra, que está con nosotros para siempre. ¿Y qué hace Él? Él toca a nuestro corazón y Él nos llama al arrepentimiento. Porque dice la Biblia que Dios, la voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta. Arrepentirse significa dar vuelta y empezar a ir hacia el Señor y a las cosas de Dios. Entonces,
lo que está diciendo aquí, que el Espíritu Santo es el que nos llama para que nos entreguemos al Señor. Y cuando eso pasa, ahora nuestro espíritu agarra vida y empezamos a vivir, pero de verdad vivir en nuestro espíritu. Y ahora entramos en una pelea, entramos en una guerra. ¿En qué guerra entramos? Es una guerra espiritual, porque la guerra es por nuestra alma, es por nuestro espíritu. El enemigo, el diablo, él tiene un plan para nosotros. Él quiere destruirnos. Su meta es robar, matar y destruir. Pero Dios también tiene un plan para nosotros. Él lo dice en la Biblia. Él dice, yo sé los planes que yo tengo acerca de ti. Son planes de bien, no son planes para herirte. No, son buenos planes que yo tengo para ti, dice el Señor. Pero el enemigo también tiene un plan. Entonces, cuando nosotros decimos, yo me entrego al Señor, yo me voy a rendir a Dios, yo voy a vivir para Él. Yo de verdad le voy a pedir que sea mi Salvador. Y yo voy a confesar y declarar que Cristo es el único Salvador. Cuando hacemos eso, entramos en una guerra. Y el enemigo está tratando de atacarnos y hacernos caer. Pero por eso estamos aquí para poder enseñar las cosas de Dios. Para que nosotros podamos ser victoriosos en este camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Nosotros tenemos que ganar conocimiento de las cosas de Dios. Tenemos que empezar a leer la Biblia, aplicar lo que dice, hacer lo que dice, porque la Biblia dice que Dios está buscando hacedores de su palabra, no simplemente oidores. Porque un oidor, ¿qué hace? Por aquí entra y por aquí sale. Pero un hacedor practica y aplica las cosas de Dios y las hace. Nosotros no podemos ser ignorantes en las cosas de Dios. Quiero decirles esto. Si nosotros somos ignorantes en las cosas de Dios, entonces el enemigo tiene una ventaja contra nosotros. Y él usará nuestra ignorancia para combatir contra nosotros, para hacernos caer, para que Él tenga la victoria, para que salgamos del camino estrecho y para que entremos en el camino ancho. ¿Okay? Si me entienden. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos. Tenemos que estudiar, tenemos que leer la Biblia, pero practicarla, aplicarla y hacer lo que dice para no ser ignorante. La palabra ignorante no es una palabra, no quiere decir tonto, no, si uno es ignorante en algo es que no tiene conocimiento en esa área. Por ejemplo, yo soy ignorante en la medicina, yo no sé ese campo, entonces yo no podría ser doctor, porque soy ignorante en esas cosas. Pero una persona que no sabe, no conoce la Biblia, es ignorante en las cosas de Dios. Por eso tenemos que aprender, ponernos a estudiar y aprender para poder combatir las acechanzas del enemigo. El enemigo, lo que él va a hacer, una vez que tomemos la decisión de seguir a Cristo, una vez que digamos, yo voy a vivir para Él, yo quiero tener las cosas que Dios tiene para mí, el enemigo empieza a poner obstáculos en nuestras vidas. Antes cosas así no pasaban porque andábamos en su camino de Él y no nos dábamos cuenta de que Él que tenía control de nuestras vidas. Pero una vez que entramos en comunión con Cristo, en comunión con Dios, a llegar a ser hijos de Dios, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces empieza una pelea, empieza una batalla que el enemigo usa contra nosotros para hacernos caer, para sembrar duda. Mire, muchos obstáculos él va a poner. Lo vemos todo el tiempo, ¿ok? Nosotros vemos cómo es el enemigo, que la gente dice, ahora yo voy a vivir para Cristo, yo voy a dedicar mi vida a Él, y yo voy a ir a los servicios en la iglesia, yo voy a crecer espiritualmente. Cuando ¿qué pasa? Se les enferma un hijo, o tienen que trabajar, o no tienen gasolina en su carro, o excusa tras excusa. Y en realidad no son tantas excusas, sino obstáculos que muchas veces empiezan a surgir porque entramos en una batalla espiritual y el enemigo no quiere que nosotros tengamos la victoria y que sigamos adelante en las cosas de Dios. Pueden ser pruebas con el dinero, problemas financieros en la casa también. Puede ser cualquier cosa. El enemigo lo usará contra nosotros para que no nos pongamos, para que no nos esforcemos por estar en este camino estrecho. Pero dice Cristo, esforzaos, esfuérzate.
Esfuérzate a estar en este camino estrecho. ¿Qué quiere decir esforzarse? Como ya dije, vamos a decir, pase lo que pase, yo voy a servir a Dios. Aunque todos se burlen de mí, yo voy a servir a Dios. Aunque se me descomponga el carro, yo voy a llamar a alguien más para que me busquen, para llevarme a la iglesia, para aprender. Eso es esforzarse, porque entramos en una batalla espiritual. Y Jesucristo nunca nos prometió que las cosas nos iban a ir bien y que todo iba a ser bonito. Él nunca dijo eso. Él dijo que tendremos aflicciones, sino que no nos preocupemos, porque Él está con nosotros y Él ya venció al mundo. Y dice la Escritura, más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que ánimo, si tú quieres seguir a Cristo y las cosas de Dios y hacer lo que la Biblia dice, ánimo, porque el Señor está con nosotros en forma de su Santo Espíritu. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar fervientemente. Es como dice, agonizar. A veces es como agonizar para estar en las cosas de Dios, porque hay tantas decisiones que tenemos que tomar. Mire, cuando nosotros vivíamos en el mundo y vivíamos según la carne, lo que la carne quería hacer, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo que nos diera la gana, sin pensarlo. Pero ahora que estamos en las cosas de Dios, el Espíritu Santo reside en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Él reside en nosotros y Él empieza a educarnos, Él empieza a explicarnos y decirnos, mira, esto está malo, esto no le agrada a Dios. Y empezamos a decir, ok, yo voy a seguir las cosas de Dios, pero las cosas también se ponen difíciles. Pero, ¿qué más dice la palabra de Dios en esto? Vamos a ver en la Biblia, Colosenses capítulo 3, se lo quiero leer. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y es muy interesante lo que nos dice. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, ¿qué es lo terrenal en nosotros? Dice que hagamos morir estas cosas. ¿Cuáles son? Dice, fornicación. La fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. ¿Okay? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas son las cosas, son las obras de la carne. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo y las cosas de Dios y seguimos practicando estas cosas, dice que la ira de Dios viene sobre nosotros. Estas son las obras de la carne y tenemos que hacer morir a estas cosas. Y dice versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, en que andábamos, dice que hacíamos estas cosas porque estábamos en la carne y estábamos haciendo las cosas de este mundo sin pensar. Pero ahora está diciendo que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que dejar estas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y él dice, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí hay una lista. La ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es mentir. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que la creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos está diciendo aquí que una vez que aceptamos a Jesucristo, nos despojamos de ese viejo hombre, pero no podemos volver a ponérnoslo. Tenemos que ponernos el nuevo hombre. ¿Quién es? Es Jesucristo. Por esto digo, no es simplemente suficiente creer en Jesús y creer que nos ayude a ser justos. Cristo no vino a ayudarnos a ser justos, Él vino a ser nuestra justicia. Nosotros no podemos ser justos con nuestra propia fuerza porque estamos en esta carne. Somos pecadores, nacemos pecadores, la Biblia lo dice. Pero nosotros creyendo en Cristo, Él vino a tomar nuestro lugar ahí en la cruz, a redimirnos, a hacer nuestra justicia ante el Padre. Entonces es darnos cuenta, Jesús, tú eres mi justicia. Entonces cuando no sabemos qué hacer
o cómo salir de estas cosas de la carne en que estábamos, es ponernos a orar y a decir, Jesucristo, tú eres mi justicia, tú eres el nuevo hombre, tú eres el quien me vas a ayudar a salir de esto y a salir adelante para ya romper estas ataduras de la carne en que yo andaba antes. Entonces, Pablo está diciendo que seamos renovados y transformados. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, gloria a Dios, somos hijos de Dios, pero lo que tenemos que hacer, nosotros somos recién nacidos, somos bebés chiquitos espirituales. Es como un bebé que recién nace. Mi esposa y yo tenemos un niño de 12 semanas y ahora su vida es comer y dormir. Pero mientras va comiendo, va creciendo. Es lo mismo espiritual. Nosotros nacemos bebés espiritualmente y tenemos que nutrirnos. Tenemos que comer de las cosas de Dios. Estar en la iglesia escuchando las enseñanzas, cantando alabanzas a Dios, orando, leyendo la Biblia, creciendo para no quedar bebés, sino crecer y madurar para poder romper las ataduras. Estas cosas aquí que dice la Biblia, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, la ira, idolatría, todas estas cosas a que Jesús se refiere aquí, tenemos que romperlas. ¿Y cómo las rompemos? Creciendo y madurándonos en las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que transformar. Transformarnos significa esa palabra metamorfosis, que significa un cambio por completo, y ese cambio empieza desde adentro hacia afuera. Lo que tratamos de hacer nosotros es cambiar desde afuera hacia adentro, pero así no es como nosotros cambiamos. ¿Cómo cambiamos? Por dentro hacia afuera, porque Cristo entra en nosotros y empieza a morar en nosotros, y Él es el hombre nuevo y nosotros somos renovados por el hombre nuevo. Ahora quiero que veamos lo que dice Colosenses 3:14. Ahí estamos en Colosenses 3. Dice, y sobre, es la cita mala aquí, pero lo que está diciendo es que nosotros somos perdonados y limpiados por la sangre de Jesús. Colosenses 1:21, aquí en esta parte, dice, y escucha lo que dice aquí, es muy importante esto. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, diciendo nosotros que éramos extraños y enemigos, ¿ok?, de las cosas de Dios, sino que ahora nosotros hemos sido redimidos, reconciliados por la sangre de Jesús. El 22 dice, reconciliado en su cuerpo de carne, en esta carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta es la clave, tenemos que permanecer como fundados y firmes en la fe. ¿Cómo es que permanecemos fundados y firmes? En la palabra, leyendo la palabra y aplicando la Biblia, estando en la iglesia, recibiendo enseñanzas, aprendiendo cómo alabar a Dios, aprendiendo cómo orar, cómo guerrear espiritualmente. Pero acuérdense que nosotros estamos ahora en una guerra espiritual y tenemos que aprender a orar, a romper todas esas cosas del enemigo y romper las cosas de esa guerra para tener la victoria. Si nosotros estamos, dice, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, del evangelio que habíamos oído. La palabra oír es la palabra clave aquí, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Cuando recién nacemos espiritualmente, como bebés chiquitos, cuando aceptamos a Jesús, tenemos que empezar a comer espiritualmente. ¿Qué es comer espiritualmente? Es estar oyendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios, porque eso crea en nosotros fe. Empezamos a crecer y empezamos a madurarnos en las cosas de Dios para romper todas esas cosas de la carne que nos tienen atados para tener la victoria. Y eso se llama esforzarse a entrar en el camino
en el camino angosto. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Él dice en la Biblia que Él nos separa de nuestros pecados. Él entierra nuestros pecados en el más profundo mar. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Pero tenemos que renovarnos. La palabra arrepentirse no solo significa dar la vuelta, sino también significa cambiar nuestra forma de pensar. Eso es lo que la palabra significa en el idioma original. Cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la palabra de Dios. Muchos de nosotros estábamos en el mundo y creíamos como el mundo cree. Y todavía hoy en día creemos como el mundo cree. Y creemos que está bien ver tal cosa o hacer tal cosa o pensar tal cosa o comportarnos de tal manera o asistir a tal cosa. Pero muchas cosas que pensamos que están bien están en contra de la Biblia. Y para empezar a saber cuáles son las cosas que le agradan a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, es estar en las cosas de Dios. Pero ¿cómo somos renovados? Con esto vamos a ver en Colosenses 3:10, ¿cómo podemos ser renovados? Dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es muy interesante aquí. Nosotros somos renovados por el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Una vez que nosotros nos profundizamos en las cosas de Dios y nos apropiamos de lo que la Biblia dice y empezamos a vivir lo que la Biblia dice que vivamos, cuando empezamos a hacer esas cosas, empezamos a ganar conocimiento. ¿Cómo ganamos conocimiento? Una manera es escuchando mensajes como este ahora, es asistir a la iglesia y es escuchar al pastor, asistir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y escuchar al pastor y después ir a la casa a estudiar lo que el pastor habló. Es entre semana escuchar alabanzas y adoración y exaltar a Dios. Es esforzarse a estar en el camino estrecho. Dice la Biblia que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y como dije al principio, si nosotros somos ignorantes, entonces el enemigo se va a aprovechar de nosotros. Si somos ignorantes. ¿Ignorante en qué? En las cosas de Dios. ¿Y cómo somos renovados? Somos renovados cuando nosotros estudiamos la Biblia y practicamos la Biblia, cuando la aplicamos a nuestras vidas y cuando la vivimos. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Para saber cuál es su voluntad perfecta para nuestras vidas, tenemos que renovar nuestra forma de pensar, la forma en que vemos las cosas y vivir para Él. Tenemos que estar conectados a Cristo. Cristo es el único camino, no hay otro. No es por ninguna otra religión, no es por ninguna creencia en ninguna estatua, ni nada así, ni en un retrato, nada de eso. Solamente Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Él mismo lo dijo. Entonces tenemos que estar conectados a Cristo, estar en Él y dejar que Él nos enseñe según su palabra, según la palabra hablada, la palabra viva de Dios. Es un proceso que tenemos que hacer. Y mientras estamos en esta vida, nunca aprenderemos todo y nunca seremos perfectos. Pero tenemos que esforzarnos por ser perfecto, como Él es perfecto. Él dice en la Biblia que seamos santos como Él es santo. Entonces tenemos que ir por medio de Jesucristo. Es el único camino. Tal vez hoy te ha sido un poco difícil escuchar esto. O tal vez esto te está llegando, porque tal vez estás diciendo, ahí estoy yo,
que yo creo en Jesús y yo quiero vivir para Jesús, pero tal vez no has sabido qué hacer. Hoy yo voy a orar, quiero orar por ti. Y yo quiero que tú también, que tú ores, ahí donde tú estás, frente a tu computadora, donde tú estás viendo esto, y que le hables a Dios sinceramente de tu corazón, para ponerte bien con el Señor y para ponerte en rumbo a una vida completa, una vida victoriosa en Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra.